Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual pertenecen todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Bien, desde mi humilde casa aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, disfrutando de una fresca mañana, ¿verdad? Quiero compartir contigo la palabra del Señor y sé que seremos bendecidos. Bien, pues voy a comenzar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Yo creo que este y otro video más y cierro la lectura comentada de el Evangelio de Marcos. Después seguirá el Evangelio de Lucas, pero vamos a comenzar. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Hay preguntas que la intención de la pregunta no es buena. Esta es una pregunta que no llevaba buena intención. Y luego dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Si quieres revisar esto, está en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Este es un misterio importante. Delante de Dios el matrimonio no son dos personas, es una sola persona, donde Él representa al Espíritu y ella representa la carne. Él representa a Cristo, ella representa a la Iglesia. Muy bien. Luego dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, este misterio ha sido abordado muchas veces. Yo mismo lo abordo, ¿verdad? En el video que se llama que Dios sí aprueba el divorcio, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a detener ahora aquí a explicar porque se lleva tiempo. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A ver, los niños son muy psicólogos, los niños son muy perceptivos, los niños ven cosas espirituales que tú y yo no alcanzamos a ver. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que un buen termómetro espiritual de amor y de luz del Señor es si los niños se acercan a ti. O sea, si tú tienes, como dicen por acá en México, ángel para los niños y ellos te buscan, están contentos a tu lado, quiere decir que ellos ven en ti amor, ellos ven en ti paz, gozo, ven en ti la luz del Señor. Pero cuidado si los niños te rechazan, Si los niños te rechazan, ponte a meditar qué está pasando en tu vida espiritual. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pues vemos a una persona, no nos dice su edad, pero de alguna manera era joven. Y
pues que se había esforzado en el camino cristiano, había avanzado mucho, pero aún con todo, el Señor, que conocía su vida, le dice, aún te falta. Has hecho muchas cosas, y yo ahora te lo digo a ti. Amas a Dios, sirves a Dios, has cambiado tu vida. Bien, muchas cosas, está bien, pero aún te falta. Y aún me falta. Y bueno, pues escudriñemos en el corazón de Dios para saber qué es eso que nos falta, porque el Señor sí se lo dice aquí a él, ¿verdad? Mira, ve y vende todo lo que tienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le faltaba a este joven? Bueno, todavía tenía muchas posesiones en su corazón. Eso es lo que a él le faltaba. ¿Quién se lo dijo? El Señor, ¿verdad? El Señor le dijo, todavía te falta, ¿verdad? Y le tocó el tema del dinero. ¿No será que a ti y a mí todavía nos falta un poquito acerca del dinero? Bueno, preguntémosle al Señor, ¿qué me falta, Señor? Ayúdame, yo quiero ser perfecto. Bueno, pero dice, entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No los que tienen riquezas, digamos, solamente en lo material, no, sino que tienen las riquezas materiales, pero su corazón está puesto en las riquezas materiales. Puedes tener riquezas materiales, pero no las pongas en tu corazón. Es un tema interesante. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Quédate con esa palabra, para este día, al menos para este día. Y ya el siguiente día, Dios te va a ir confirmando más palabras, pero esta, quédate con ella. Todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Por ahí recibí el día de ayer algunas peticiones de oración, ¿verdad? Para un pastor por allá en Sonora, y otras personas más. Y bueno, pues estamos orando, y aunque son casos difíciles, ¿verdad? Podemos decir que todas las cosas son posibles para Dios. Con esa fe vivamos, Muy bien. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Sí, tú lo puedes dejar todo por el Señor, al menos desprenderte, y recibiremos mucho más. Dice, ¿qué recibiremos? Bueno, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. A ver, dos cosas. Al principio dice que hay que dejar estas cosas por causa de Dios, por causa del evangelio. Y luego dice que nos va a recompensar. Dice, tendrán esto y más, y persecuciones. Qué hermoso es el Señor, que nos pone esas palabras duras en medio de amor y misericordia, en medio de bendición. Bueno, tener persecuciones por causa del Señor es una bendición. Es una bendición. Cuesta al entendimiento humano, cuesta a la carne humana, ¿verdad?, mirarlo de esa manera, pero desde la perspectiva de Dios, aún las persecuciones son una bendición. Y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Era aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor tenía bien claro cuál era su propósito en la vida, para qué había venido, e incluso tenía muy bien claro cuál iba a ser su final. Bien,
vive para Dios, camina con Dios, busca el rostro del Señor, para que tengas bien claro tu hoy, tu mañana, tu futuro. ¿Okay? Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Tenían que beber del vaso el que el Señor bebía, y tenían que ser bautizados del mismo bautismo. Bueno, pues tenían que beber de esa copa, de ese vaso donde el Señor bebía. Era pasar también por las mismas pruebas, luchas y sufrimientos, acompañarle en todo, en sus momentos de tribulación, y cada uno de nosotros tendrá los propios. Y ser bautizados igual que Él, bueno, pues sí, ser bautizados en primer lugar en Él, y ser bautizados en el Espíritu Santo, recibir ese bautismo, o sea, ser inmersos, ser introducidos al reino de Dios, amén, y ser llenos de la esencia del Señor Jesús y de esa esencia, de esa vida que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, luego dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A ver, está diciendo que los que gobiernan las naciones son los ricos, son los poderosos, no sueltan el poder. Dice, pero entre ustedes no será así. Ajá, ahí hay muchas enseñanzas. Una de ellas es que, a ver, hay iglesias, hay ministerios. Atención con esto, porque voy a tocar una llaga. Hay iglesias y ministerios donde los que manejan y controlan ese ministerio son ricos. Otra vez. Son ricos, son millonarios. Hay muchísimos ministerios, iglesias en todo el mundo, donde el que dirige la iglesia, el que está al frente, ¿verdad?, es rico, es poderoso. El Señor dijo que entre nosotros no sería así. Yo no estoy negando que muchos de esos siervos tienen su llamado y tienen su lugar que el Señor les ha dado. Pero en el mundo, los ricos y poderosos son los que mandan y gobiernan las naciones, ¿sí? Dios quiere que no sea así en su iglesia, sino aquellos hombres que Dios ha llamado, que Dios ha puesto, ¿verdad? Y que no necesariamente tienen que estar enrolados en el rol del mundo de jerarquías de acuerdo a la riqueza. Entonces, es más, mira, te lo voy a poner de esta manera. Hay iglesias donde si van a invitar a alguien, tienen que invitar a alguien renombrado, a alguien de un ministerio grande, a alguien de grandes recursos económicos. Sí, yo lo he visto, lo he vivido. No invitan a un pastor humilde que, aunque tiene llamado y tiene palabra del Señor y tiene la unción del Señor, el poder del Señor, no los invitan. A veces este tipo de siervos y siervas no caben allí. Algún día yo fui invitado a una iglesia, ¿verdad? O a tomar una iglesia, y me decían, lo que pasa es que los pobres te siguen a ti. Fíjate, nos hemos dado cuenta que a ti te siguen los pobres, ¿verdad? Y acá a nosotros nos siguen los ricos. ¡Ajá! ¡Qué tremendo, eh! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, sí, cuidado, porque esa es una actitud humana y no es aprobada por el Señor. Bueno, vamos a seguir. Luego dice, el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y luego dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros tenemos, sueños, necesidades, y tenemos que buscar el rostro del Señor. Bueno, aunque haya mucha oposición, como aquí se oponían, ¿verdad? Bueno, pero a él no le importaba, ¿verdad? Aunque a él lo reprendían y dices, cállate, cállate, ¿verdad? Él siguió buscando, siguió clamando y tocó el corazón del Señor. Sigue clamando, no te rindas, no te rindas. Aunque te rechacen de muchas maneras, no, a veces no las personas, las mismas circunstancias, ¿verdad? Tú confía en el Señor, persevera en el Señor, hasta que el Señor en su gracia te conceda las peticiones nobles, honestas, puras y limpias de tu corazón. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Sí, el Señor te necesita. Otra vez, burro, el Señor te necesita. Cuando digo burro, no te estoy ofendiendo, te estoy haciendo una similitud con aquel burro. Yo mismo grabé un video y ahí yo mismo, es más, lo titulé, yo quiero ser un burro, yo quiero ser como el burro. ¿Sí? ¿Verdad? Pues ahí nos refleja a nosotros el señorío de Cristo. Entonces, el Señor nos necesita, así es que seamos mansos y humildes para servir al Señor. Y fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor de todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El Señor tomó el pollino, se montó en él y entró en Jerusalén y lo alababan y lo adoraban y le aplaudían y glorificaban a Dios. Había grandes alabanzas para el Señor. Las alabanzas no eran para el burro. Otra vez, las alabanzas no son para ti, las alabanzas no son para mí. Predica, sirve, enseña, glorifica al Señor, canta para Dios, alaba al Señor, ora al Señor, haz todo lo que quieras hacer, ¿sí? Ora por los enfermos y si se sanan, la alabanza no debe ser para ti, la alabanza es para el Señor. Canta, y si al cantar, déjame decirlo de esta manera, no creo exactamente esto, pero déjame decirlo, si al cantar y alabar a Dios cae fuego del cielo, ¿verdad? Y la gente quiere alabarte a ti, no recibas esa alabanza, no recibas esa alabanza. La alabanza es para el Señor, no para el que canta. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, bueno, pues el Señor quería fruto. El Señor es el Señor de los tiempos. Aunque a veces no sea tiempo para algo, si el Señor viene a ti pidiendo algo, hagámoslo.
hagamos. Es más, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Otra vez, predica a tiempo y fuera de tiempo. Así es, porque cuando el Señor viene a nosotros, tenemos que tener fruto para Él. No importa que no sea el tiempo, no importa que no entendamos el tiempo. El Señor es Señor de los tiempos, de tu tiempo. El Salmo dice, en tu mano están mis tiempos. Luego dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no que sentía que nadie se atravesase en el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No, y de hecho, casi ya no es casa de oración, es casa de eventos, es casa de espectáculos, es casa de deportes, es casa de diversiones. Y a veces es comercio, sí, pero tenemos que perseverar en que sea casa de oración. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. A ver, todo lo que pidiereis de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Sí, este es un pasaje, verdad de Dios. Pero este mismo pasaje se equilibra, se compensa con otros pasajes que nos enseñan que si hemos de pedir algo, hemos de pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, no tendrá cumplimiento. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. A ver. Si debemos algo, hay que pedir perdón y hay que perdonar. Vamos, una vida llena de perdón es una vida victoriosa. Así es de que vamos a limpiar nuestros corazones, yo también he sido ofendido muchas veces y he ofendido muchas veces. Entonces, pero tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Pero ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que respondieron, le dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. A ver, el Señor nos entregó la tierra, ¿verdad? Su viña para que la cuidáramos, y envió un profeta y envió otro y lo mataron, y envió otro profeta y lo mataron, y envió otro profeta y lo mataron. Luego envió a su Hijo Jesús y también lo mataron. Bueno, esto refleja la condición de la humanidad, más específicamente el pueblo de Israel. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te... Muy burlistas, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bien, igual nosotros, demos al César lo que es del César. O sea, tenemos asuntos laborales, asuntos humanos, asuntos sociales, sí, lo tenemos. Responsabilidades, sí. Bueno, pues al César lo que es del César, ¿verdad? Pero la otra parte de nuestra vida debe estar concentrada en Dios. Es para Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, para buscar el rostro del Señor. Entonces, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En este caso de pandemia, como iglesia, no debemos ser soberbios para decir: nosotros tenemos al Señor, el Señor a nosotros nos cuida, Salmo 91, no va a pasar nada. A ver. Al César lo que es del César. Esto quiere decir, seamos solidarios con la sociedad. Seamos responsables con esta sociedad. Amén. Bueno, eso es lo que podemos dar al César. Y a Dios lo que es de Dios. Alabemos a Dios, busquemos a Dios, oremos al Señor, glorifiquemos al Señor. Así es de que al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Subí un video que se llama Amar no es necesario para casarse. Aquí lo vemos. Había un mandamiento dado por el Señor, ¿verdad? Aquella mujer, si moría, ¿verdad? Si una mujer se casaba y moría el esposo, entonces el hermano del esposo, o sea, el cuñado de la mujer, tenía que tomarla por mujer. Sí, eso es un mandamiento. Y no era de que si a este cuñado le gustaba esa mujer, si era de su tipo, si la mujer estaba gordita, feíta, en fin. No. Esas circunstancias humanas no estaban. Era un mandamiento por encima de los deseos personales particulares. Era un mandamiento de Dios que tenía que tomarla por mujer. Ah, tremendo. Entonces, el amor tenemos que verlo desde otro punto de vista. Eso es interesante. Te recomiendo el video. Bueno, y luego dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, pues esa condición humana de hombre o mujer en el cielo no está. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y a eso debemos dedicar nuestra vida. Entregarle toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Ese es el principal mandamiento. Entonces, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Bien, luego dice, estoy capítulo 12, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, pues los enredaba totalmente. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Por su soberbia, por su adulterio, por su vanidad. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Con eso me voy. Cierro el capítulo 12 de Marcos. No demos al Señor lo que nos sobra. No demos al Señor, y me refiero a tiempo también, y me refiero a recursos materiales, y a los años de vida, en fin. No le demos al Señor lo que le sobra, ¿ok? Sino démosle lo mejor. Dios no se va por la cantidad de lo que demos. Eso no lo impresiona a Dios, sino que demos de todo lo que nosotros tenemos y lo demos con todo nuestro corazón. Esta es la perfecta voluntad del Señor. Bendiciones.